a finales de los años 70, cuando La Carabina de Ambrosio se había convertido en el programa más visto, más comentado y más escandaloso de la televisión mexicana. Detrás de los reflectores se escondía una tensión tan densa que incluso los técnicos y maquillistas evitaban cruzar pasillos a solas con ciertos miembros del elenco. Gualberto Castro, estrella consagrada, voz prodigiosa y figura central del espectáculo, atravesaba por una etapa de fama absoluta, en la que las multitudes le entregaban aplausos como si fueran sacrificios, y fue precisamente en ese momento de gloria que la llegada de la bella bailarina brasileña Gina Montes encendió una cadena de acontecimientos tan oscuros, tan enfermizos y tan cuidadosamente ocultos que casi nadie se atrevió a mencionarlos durante décadas. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Gina Montes, con esa mezcla indecente de dulzura y sensualidad, con esa cintura imposible, con ese cuerpo que parecía no pertenecer a una mujer, sino a una serpiente de carnaval, se había robado la atención del público desde su primera aparición. La cámara la amaba con una devoción que resultaba incómodo para muchos. Su figura brillaba con tal fuerza que opacaba incluso a los veteranos del elenco, y ese brillo tan peligroso para los egos frágiles, se convirtió en la chispa que alimentó un infierno silencioso en los pasillos del canal. Lo que para la audiencia era solo diversión, para Gualberto era un territorio personal en el que cada elemento debía girar a su alrededor. Su personalidad, firme y dominante, cargaba de un aire de autoridad no escrita, de un poder del que jamás hablaba, pero que todos percibían. Y ese poder acumulado a lo largo de años comenzó a volverse contra él cuando Gina Montes, sin proponérselo, comenzó a robarle cámara, suspiros, atenciones y titulares. Pronto comenzaron los comentarios, los murmullos, las miradas que volteaban hacia ella cuando Gualberto estaba a unos metros. Y aquello era un hombre acostumbrado a ser el centro gravitacional del escenario, se transformó en un veneno lento. Lo que nadie sabía, o al menos nadie se atrevía a decir, era que en privado Gualberto había intentado convertir esa fascinación en control. A solas, lejos de la mirada del público, su comportamiento con Gina se volvió cada vez más extraño. La observaba en los ensayos con una mezcla de admiración retorcida y frustración reprimida, y en su mente, el deseo disfrazado de admiración se transformó en obsesión, una obsesión que pronto exigiría algo más que la distancia educada que Gina trataba de mantener. Ella, con la prudencia que le había dado su vida nómada entre escenarios extranjeros, evitó cualquier contacto innecesario y siempre mantuvo una sonrisa que intentaba suavizar los roces, pero la negativa constante, la frialdad educada y el rechazo disfrazado de profesionalismo alimentaron en Gualberto un resentimiento que se volvió cotidiano. Él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, no desde hacia décadas, no desde que su voz había sido suficiente para abrir cualquier puerta y cualquier lugar. Y cuando Gina se negó, no solo hirió su ego, sino que destruyó por completo la imagen invencible que él creía tener. Las semanas avanzaban y el ambiente en los estudios se enrarecían.
al punto de que cualquiera con un poco de sensibilidad podía sentir ese peso oscuro en el aire. Los técnicos contaban, con la boca apenas abierta, que algunos días Gualberto se presentaba con un humor tempestuoso, cargado de un silencio que hacía temblar incluso las luces. Otros días parecía tranquilo, casi amable, pero detrás de esa calma había una tensión contenida que hacía presagiar que en cualquier momento podía ocurrir algo irreversible. El hecho que cambiaría para siempre a Gina Montes sucedió una tarde nublada, en uno de los pasillos que conectaban los camerinos con las escaleras de servicio. Aquel pasillo estrecho y silencioso era usado solo por el personal interno, pues las celebridades preferían los accesos principales. Sin embargo, Gina lo utilizaba para evitar las miradas incómodas y las insistencias disfrazadas de cortesía. Ese día llevaba una carpeta con apuntes y una toalla sobre los hombros tras haber ensayado hasta el cansancio su número de baile. Gualberto la había seguido desde lejos. Nadie supo desde qué punto comenzó a caminar tras ella, ni en qué momento su respiración se volvió agitada, ni cuándo la ira acumulada encontró el espacio perfecto para estallar. Lo único que quedó claro es que, cuando ambos coincidieron en el descanso de la escalera, la obsesión de meses se condensó en un solo instante. No hubo testigos. Nadie vio la manera en el que él tomó a Gina del brazo, ni la forma en que ella intentó zafarse sin gritar. Por miedo a que la prensa se enterara de un escándalo, tampoco hubo quien escuchara el tono casi animal con que Gualberto la presionó contra la pared. Lo que sí supo, por las marcas que quedaron en la pared y por la manera en que Gina fue hallada minutos después, es que un empujón brutal cambió para siempre el destino de ambos. La caída fue larga, violenta, espantosa. Los escalones de cemento crujieron bajo el peso del cuerpo que rodaba sin control, golpeando con cada escalón los huesos frágiles que tantos años de danza habían moldeado en Gina. Cuando finalmente se detuvo al pie de la escalera, su respiración era débil y su cuerpo parecía una marioneta rota, abandonada por un tintero. El escándalo, por supuesto, jamás se hizo público. Televisa tenía métodos, contactos, hilos invisibles y un sistema perfectamente aceitado para sepultar cualquier incidente que pudiera dañar a una de sus talentos principales. La versión oficial fue torpe pero efectiva. Gina había tropezado, un accidente nada más. Lo que siguió fueron 2 meses de silencio, de dolor, de operaciones secretas y rehabilitación intensa. 2 meses en los que Gina, desde la cama de un hospital privado, trató de recuperar movilidad mientras las llamadas que esperaba jamás llegaron. 2 meses de sentir cómo su vida pública se desvanecía mientras su cuerpo luchaba por volver a sostenerla. Cuando finalmente pudo caminar, las personas allegadas a ella notaron esa ligera cojera, una marca eterna, un recordatorio silencioso del precio que había pagado por no ceder. Esa leve desviación en su andar se convirtió en una sombra permanente detrás de su figura exótica, una sombra que nadie mencionaba, pero que todos miraban. Gina era una realidad que cojeaba. Sin embargo, regresó a los escenarios, pero nunca fue la misma. El dolor constante le obligó a moverse con más lentitud, y cada paso le recordaba aquel día en las escaleras. Muchas gracias y hasta la próxima.